Sí, como ocurre en varias ocasiones, la forma de la placa de reconstrucción inicial no nos satisface, como en este caso, que tenía el paciente una concavidad a la altura del ángulo de la mandíbula. Tenemos un recurso para conseguir que la placa quede mejor adaptada al contorno de la mandíbula nueva que queremos crear. Esto es hacer el método inverso. En el panel de placa de reconstrucción tenemos un botón que se dice reorganizar, borra todo lo que ya hemos hecho y dibujamos un contorno como si fuera una placa de reconstrucción, como hacemos habitualmente. Elegimos el grosor de 2 milímetros, adaptamos esto bloque en bruto y no añadimos ni los perforadores, simplemente decimos que nos simule la placa. A continuación sacamos los planos de corte, cortamos la mandíbula como hacemos habitualmente, la segmentamos. Este sería la mandíbula proximal. Separamos también la otra mandíbula y cambiamos el nombre de mandíbula afecta por otro nombre que nos interese. Trazamos la línea para diseñar las molduras, la transformamos en un cilindro o el palo de escoba. En este caso ya no nos interesa tanto seguir la forma de esa placa de reconstrucción, sino más o menos tener una cierta simetría con el lado contralateral. Sacamos la primera moldura que la vamos a adaptar al segmento distal de la mandíbula. Este proceso se puede ver más lento y más detallado en el vídeo que les sugiero al final. Duplicamos la moldura, la adaptamos al segmento proximal. Si nos estorba la placa, pues la podemos hacer transparente. Añadimos el plano en la bisectriz de estas molduras. Las cortamos con los planos. Descartamos el resto del segmento de la moldura, a los extremos de la moldura cortada. Sacamos los planos de corte y duplicamos el plano de la bisectriz. Agrupamos los planos y la moldura, le damos al botón de molde y calculamos el tamaño de la cuña. Ya tenemos nuestras molduras como un palo recto. Importamos el peroné, asignamos el nombre de peroné completo, lo alineamos con las molduras y cuando consideremos que está bien alineado, sacamos los planos de corte, escalamos estos planos para que corten completamente el peroné.
y pulsamos el botón de operar. Se nos corta el peroné y ahora mismo lo segmentamos. Segmentamos peroné proximal, segmentamos como peroné distal y escondemos el resto del peroné. Tenemos el peroné cortado y vamos a ver si ahora lo reposicionamos. Agrupamos también los planos, la moldura y el peroné. Lo agrupamos y le damos al botón peroné y nos lleva directamente a la forma que queríamos dar a la neomandíbula. Seleccionamos estos 4 segmentos, los fusionamos pulsando el botón de juntar segmentos y nos queda una unidad que va a representar cómo va a quedar la mandíbula al final, todo soldado. Es ahora cuando podemos hacer una placa de reconstrucción sobre esta figura, donde sí se nos va a adaptar perfectamente. Rotamos el bloque añadimos los perforadores, los avellanadores y taladramos la placa. Esta placa sí se va a adaptar a todos los segmentos sin tener que hacer ninguna modificación. Es el momento ahora de crear las guías de corte mandibulares. Pulsamos el botón alternativa mandibular y nos sale la mandíbula original y sus planos de corte. Creamos una caja guía sobre el primer plano de corte. Descartamos la malla sobrante y sacamos los perforadores, seleccionamos los que nos interesan, ocultamos lo que no nos interesa y dibujamos la masa molde. Creamos la masa molde, sacamos los cilindros guía y los fusionamos. Vamos ahora a crear la guía quirúrgica mandibular distal. Quitamos el bisel y nos damos cuenta de que ha habido un error. Si la mandíbula no está bien, la malla no está bien, hay veces que quedan vértices unidos. Pues vamos a separar este vértice que nos va a dar el error y borramos ese vértice y ya podemos eliminar el segmento de malla sobrante. Los perforadores útiles, escondemos los que no nos sirvan y dibujamos el contorno de la masa molde. Creamos la masa molde, sacamos los cilindros guía y los fusionamos. Ya tenemos las 2 guías de corte mandibulares hechas. Para la guía peronea pulsamos el modificador de perforadores, seleccionamos esos perforadores y al pulsar el botón o el modificador de preparar escena nos sale ya el peroné y con los perforadores que vamos a utilizar. Escondemos los que no nos sirven, hacemos que todos los planos vayan orientados en la misma dirección para las cajas guía y hacemos las cajas guía peroneas. Vamos corriendo. Estos perforadores no nos van a ser útiles al final y dibujamos la masa molde. Creamos la masa molde, sacamos los cilindros guía,
lo posicionamos y lo soldamos. Nos queda ahora con estos dos planos centrales hacer la guía para que entre nuestra sierra. Pues ya tenemos nuestra guía peronea también hecha. El resultado final son estas guías quirúrgicas, guías de corte, que nos van a guiar o a definir los planos por donde queremos cortar la mandíbula. Aparece también el peroné, vemos cómo nos ha quedado la guía peronea, cómo también coinciden los planos de corte para cortar el peroné y la guía quirúrgica peronea. Esta es la parte que se adapta al peroné y esta es la parte frontal. La placa de reconstrucción se adapta perfectamente a los segmentos del peroné y vemos también cómo hemos conseguido una simetría perfecta para que la neomandíbula sea lo más estética posible. Pues muchas gracias por todo y no se olviden suscribirse a mi canal.